Mis amados y amadas del Señor, muy buenos días. Nos alegra verles, nos alegra saber que Dios ha sido fiel, que Dios nos ha guardado, que Dios nos ha cuidado, que el Señor nos ha mantenido hasta el día de hoy. Cada día se convierte en una nueva experiencia, en un nuevo tiempo. Seguramente que algunos con retos, con momentos difíciles, con situaciones apremiantes en su vida, pero tomados de la mano de Dios. Lo peor que nos puede pasar a nosotros en tiempos de crisis es soltarnos de la mano de Dios. Recordemos que nosotros somos una amenaza latente para Satanás. Y la Biblia dice que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar, buscando siempre las presas débiles, las presas que están heridas, las presas que están lastimadas. Y siempre, como es un cobarde, siempre va a tomar ese grupo de personas. Él no se va a meter con los que están fuertes, no se va a meter con los que están más robustos, no. Lo mismo pasaba cuando Amalek atacaba al pueblo de Dios. Los amalecitas siempre se enfocaban en las personas que estaban en la retaguardia. Y en la retaguardia, ¿quiénes estaban? Estaban los ancianos, estaban las mujeres, estaban los niños, estaban los enfermos. Y a ellos los tomaba, porque Amalek, y es un tipo de Satanás, él nunca se metía de frente con los guerreros, sino que siempre buscaba a los débiles. Y lo mismo, es la misma estrategia, porque Satanás no es creativo, Satanás simplemente lo que hace es imitar, y él sigue imitando lo mismo que hizo desde el principio. Entonces es muy importante, mis amados, que nosotros estemos conectados, que nosotros estemos siempre ahí tomados de la mano del Señor, que es lo que nos va a evitar ser presa fácil del enemigo. Y claro, por supuesto tendremos aún, aunque estemos bien tomados de la mano de Dios, vendrán pruebas, vendrán dificultades. Pero sabemos que Dios es el que nos respalda, Dios es el que nos ayuda. Y siempre, escúcheme por favor, esto es un principio que tú nunca lo puedes sacar de tu mente. Siempre que estemos tomados de la mano de Dios, siempre obtenemos la victoria. En el tiempo de Dios. Ahí no hay pierde absolutamente nada. Siempre que tú estés metido con Dios, siempre que tú quieras agradar a Dios con tu vida, siempre Dios te dará la victoria. Lo peor que nos puede pasar es eso. De hecho, veíamos durante la serie que estamos trabajando, veíamos que una persona que se aparta de Dios, una persona que dice no quiero saber nada más de Dios, aunque en un tiempo estuvo con las cosas de Dios y luego toma la mala decisión de apartarse de Dios, es un sinónimo de una persona que verdaderamente no ha nacido de nuevo. El verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano, nunca se aparta de Dios. Como tú nunca poderte apartar de tu papá, aunque esté en otro país, en otra ciudad. Nunca, él siempre seguirá siendo tu padre. Lo mismo sucede con Dios. Muy bien, mis amados, sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta hermosa mañana fresca que Dios nos regala. Un nuevo tiempo para compartir, un nuevo tiempo para estar aquí en familia. Damos la bienvenida a cada una de las personas que nos acompañan en esta hora, las personas que se estarán conectando y las personas que a futuro escucharán los audios. Ha sido un tiempo muy hermoso, estamos muy contentos de ver todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Estamos teniendo cada vez más claridad, más nitidez de lo que Dios nos va hablando y a dónde nos está conduciendo el Señor. Lo que estamos viendo hasta ahora es una edificación que Dios está haciendo, pero también lo podíamos colocar como un símil lo que es una planta, lo que va a ser un futuro árbol frondoso, un árbol de buen fruto, y lo que Dios está haciendo en esta etapa de nuestra vida de manera particular con nosotros es echando raíces. Esto es lo que estamos haciendo. Y echando unas buenas raíces que están profundizando, que nos estamos nutriendo de la palabra de Dios, que es como el agua, como dice el Salmo 1, que nosotros estamos ahí junto a las corrientes de agua, y eso es lo que queremos, cada día alimentarnos, nutrirnos. Recordemos que en Juan capítulo 15 dice que el Señor es el tronco y que nosotros somos las ramas, y la savia es la palabra de Dios, la savia es lo que nutre. Por eso en la medida que más nos nutrimos, hemos estudiado eso, que en la medida que más nos dejamos iluminar por la palabra, vamos a ver las cosas con más claridad y sobre todo comenzamos a mirar a nuestro interior. Y Dios va moviendo, decíamos que es como un arado, como cuando tú vas a sembrar, remueves todo y salen piedras, salen vidrios, sale una cantidad de basura que está ahí, entonces sale a flote y uno lo que hace es quitar todo eso para que la tierra esté bastante suelta, y en ese sentido ya puede venir la semilla y la semilla puede germinar y puede dar un fruto. Todo es el proceso que Dios está haciendo en lo espiritual con nosotros. Estamos a puertas de terminar de echar las raíces
y comenzar a ver ya el tallito que comienza a salir y cómo vamos a ir madurando, es decir, fortaleciendo ese tallo para que se convierta en un excelente árbol frondoso y un árbol que dé buen fruto. Recordemos que el Señor nos hablaba sobre eso, que el que ha nacido de nuevo es una persona que da buen fruto, que no puede el árbol bueno dar mal fruto, sino que siempre el árbol bueno va a dar buen fruto. Y a eso le estamos apuntando. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero allá queremos ir para estar dentro de un huerto del Señor, donde seamos todos árboles fructíferos. Allá estamos apuntando. ¿Cuántos están conmigo en esto? Levanten su manito y de paso confirmamos cómo estamos de audio. Al parecer estamos bien de audio, entonces vamos a comenzar este tiempo hermoso. Hoy, Carlitos, buenos días. Hoy vamos a hacer algo bien especial. Hoy creo que estamos en el último mensaje que tiene que ver con la libertad que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Nos ha quedado claro que esa libertad que ahora nosotros tenemos en Cristo no es una libertad para pecar, no es una libertad para hacer lo que nosotros queramos. Esa libertad que tenemos en Cristo es una libertad para hacer la voluntad de Dios. Hemos dicho también en los apartes de esta miniserie, que hoy terminaremos con la cuarta lección, hemos dicho que todo lo que nosotros hagamos va a traer una consecuencia, tanto buena como mala, de acuerdo a las decisiones que nosotros tomemos. Tenemos libertad para tomar decisiones, así mis amados, que esa libertad no es para tomar malas decisiones. No estamos en un tiempo para tomar malas decisiones. Estamos en un tiempo para tomar las cosas con mucha mesura, con mucha madurez y tomar las mejores decisiones. Recuerde que de las decisiones que nosotros tomemos, eso va a traer consecuencias para nosotros. Y seguramente que los que estamos aquí de una forma muy sabia, tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. Ya tenemos la experiencia, y vamos a dejarlo ahí, ya tenemos la experiencia de las malas decisiones que tomamos en el pasado. Y eso no, ya sabemos, tal vez lo estamos viviendo en carne propia muchos, que esas malas decisiones que tomamos ha traído consecuencias. ¿Es así o no? Todo lo que nosotros hagamos, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo que cosechará, eso mismo segará. Ahora ya sabemos, y no podemos seguir en la misma, perdonen la palabra, en la misma insensatez de seguir tomando malas decisiones después de que conocemos tanta verdad de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer a partir de ahora es tomar las mejores decisiones. Decíamos también que esas decisiones que nosotros tomemos, lo que nosotros hagamos en la libertad que Dios nos ha dado, va a afectar tanto a los que hacen parte de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo, como las personas que están afuera. Se van a dar cuenta indudablemente. Seamos muy precavidos, seamos muy prudentes en lo que nosotros hagamos, porque va a afectar, sobre todo comienza a afectar a las personas que están en nuestro entorno. Entiéndase, nuestra esposa, para los casados, nuestros hijos, en nuestra familia va a comenzar a ver. Y eso que nosotros hagamos bueno va a ayudar para que ellos se acerquen a Dios por el testimonio. Van a querer también tener un cambio en su vida, van a querer tener esas experiencias bonitas y esa paz que nosotros tenemos. Pero también en cosas malas, donde van a decir, no, si eso es ser cristiano, yo la verdad no me interesa, no quiero estar en eso, porque ¿para qué? Si usted hace lo mismo que yo hago, usted se emborracha igual que yo me emborracho, usted habla las mismas vulgaridades que yo hablo, entonces no veo ningún cambio, yo mejor sigo como estoy. Y aquí tenemos que ser muy sabios, porque a través de lo que nosotros hagamos, y terminamos ayer hablando de lo que dijo el apóstol Pablo, que él se hacía, si tenía que hablar con gente de buen nivel, él se hacía a esas personas, se ganaba la confianza hasta encontrar un tema que lo convergiera y lo llevara a predicarle de Cristo. Si estaba hablando con personas común y corrientes, se hacía como esas personas común y corriente con tal de ganarlas a Cristo. Y tenemos que ser muy sabios. Ahora, en esto hay que poner un balance. No es que, me quiero ganar al borracho, entonces me emborracho con él para ganármelo. No, mis amados. Jesús andaba con personas que no eran de buena calificación, pero no hacía lo que ellos hacían. Estaba con ellos, pero para aprovechar la oportunidad de compartirles, para mostrarles el reino de los cielos. Porque algunos dicen, no, es que estaba con unas mujeres así de mala vida porque quería ganármelas para Cristo. Hay que mirar, porque es que a veces también en eso se cometen muchos errores por falta de sabiduría. Vamos a entrar en materia, mis amados, entonces en la lección del día de hoy. Por favor, abran sus Biblias. Abran su libreta de apuntes y vamos a entrar en esta última parte de este, digamos, miniserie que tiene que ver con la libertad en Cristo Jesús. Y para esto, por favor, abran sus Biblias en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. 2 Timoteo capítulo 2, verso 19. Es un versículo que hemos leído, que hemos estudiado, y dice la Escritura: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello:
Conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto tiene que ser un versículo que cobre mucho sentido todos los días en nuestra vida. Nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados para apartarnos de toda iniquidad, de todo pecado, de toda maldad. Que es lo mismo que dijo el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 5, verso 18. Dijo que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Esto ya tiene que ser muy claro para nosotros. Hay cosas en la vida que son blancas y negras. Es decir, hay cosas que son correctas o incorrectas. En otras palabras, hay cosas que para nosotros son permitidas y otras que son prohibidas. Hay cosas que Dios lo entrega para sus hijos para que hagan y otras cosas que Él dice que no las hagamos. Hay permitido o hay pecado. Y la instrucción del Señor en esta parte es muy clara. Es decir, aquí en las cosas de Dios no pueden haber tibiezas, no pueden haber grises. Nosotros tenemos a esta altura, mis amados, y ya tengo que irles hablándoles con un poquito más de madurez porque ya venimos en un proceso donde ya tenemos muchos conceptos que a esta altura tienen que ser muy claros. Nosotros a esta altura tenemos que estar ya bien definidos, si somos o no somos cristianos. Creo que ya no podemos seguir jugando a aparentar ser cristianos y la conciencia es la que nos está mostrando verdaderamente que somos. Dejemos ya de apariencia, dejemos ya de estar simulando y demostrando cosas que realmente no somos. Tenemos que demostrar. Y en una de las áreas donde más el Señor ha recalcado en la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, tiene que ver con la parte de intimidad, la parte sexual. Y hay muchos pasajes en la Biblia donde ya nosotros, mis amados, como cristianos, tenemos que en esta parte ser muy definidos. El sexo fuera del matrimonio, hablo para los que somos casados, el sexo fuera del matrimonio es pecado. Y el cristiano no lo puede practicar. Esto incluye, escúcheme, pornografía. Todo el que vea pornografía, todo el que consuma pornografía, debe entender delante de Dios que esto es un adulterio del corazón. Y es tan adúltero como el que tiene una relación sexual con una persona que no es su esposo o su esposa. Así que nosotros, y les digo esto porque es un flagelo, es algo que ha venido atacando mucho aún a cristianos y no cristianos. Personas que asisten a la iglesia pero consumen pornografía. Y si aquí en la sala hay alguien, no quiero que levante la mano, si hay alguien que esté atado con eso, Dios es muy claro diciendo que eso tiene que ser sacado de nuestro corazón. Y la Biblia tiene muchos pasajes. La Biblia habla de mucho sobre este tema. En Éxodo, que es donde está la ley moral de Dios, en Éxodo capítulo 20, versículo 14, dice, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Luego el Señor en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 5, en los versos 27 y 28, porque algunos dicen, no, pues yo desde que no esté con otra persona no pasa nada, yo lo estoy haciendo en la intimidad, lo estoy haciendo en mi secreto, nadie se da cuenta. Pero escúchenme que la Biblia va mucho más allá. Dice la palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo, palabras del Señor Jesucristo. Este es el gran, dentro del sermón del monte que el Señor estuvo predicando en esta tierra. Y dice la Biblia, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, y aquí entiéndase si es una mujer a un hombre, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y el apóstol Pablo habla al respecto también en 1 Corintios capítulo 6, verso 18. El apóstol Pablo dice, huid de la fornicación. Huid. Es decir, cuando el apóstol Pablo, cuando la Biblia dice huid, es algo donde nosotros tenemos que tomar las decisiones. Hay cosas que le competen a Dios, pero hay cosas que nos corresponden a nosotros. Y uno de los buenos ejemplos que encontramos en la Biblia sobre este tema es a José, el soñador. Él huyó y no importó que lo calificaran, no importó que le dijesen cosas, no importó que lo injuriaran, no importó ir a la cárcel. Finalmente el Señor hizo justicia con él. Por eso es que es muy importante, mis amados, huyamos de esto. Dice la misma Biblia en 1 Corintios capítulo 10, verso 8, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Esta es una de las catástrofes más grandes y lo que pasa es que son de los pecados ocultos que como no son tan visibles,
entonces la gente los practica y están ahí con eso guardado, pero repito, si alguien está con esa atadura, si alguien está practicando pecados en inmoralidad sexual, mis amados, es el tiempo de dejarlos. Por eso el apóstol Pablo, hablando a Éfeso, dijo en Efesios capítulo 5, verso 3, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santos. Es algo que nosotros, mis amados, es un tema y es un pecado que nosotros no podemos, ni ese ni muchos de los que el Señor ha dejado citados en la Biblia. Tenemos que revisar esto. Él le dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 2 y 3. Noten que estos son de las áreas de la vida del ser humano que son más difíciles. Por eso Dios advierte por un lado y por otro lado para que tengamos cuidado. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4, versos 2 y 3. Pero ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice que os apartéis de fornicación. Y en la Nueva Traducción Viviente este pasaje dice de la siguiente manera. Pues recuerdan lo que les he enseñado por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que seamos santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Y este es un punto, mis amados. Necesitamos tomar decisiones, necesitamos comenzar a trabajar en este tipo de áreas que son ocultas, que son secretas, pero que ante los ojos de Dios no hay nada secreto ni nada oculto. Así que ese es un punto para entrar a revisar. El otro tema que es importante, yo sé que a esta altura muchos ya han superado esto, pero tiene que ver con el tema de las borracheras, tiene que ver también con vicios como las drogas. Eso es pecado. Y es importante decirlo, muchos lo dan por hecho. Se sobreentiende que sí, pero es que es mejor dejarlo aquí como sentado. Recuerde que estamos terminando de echar las raíces y es muy importante que nosotros tengamos claro esto. Es pecado, por lo tanto el cristiano no lo puede practicar. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis, no os embriaguéis. Es un consejo. Nosotros estamos en un proceso bonito. Dios nos está limpiando. Ayer Dios nos habló a través del libro de Timoteo, nos dijo que Dios dice que seamos limpios para poder ser usados como vasos de honra. Y yo estoy en esa carrera junto con ustedes seguramente, que todos queremos sacar todo eso que teníamos atrás, porque queremos ser usados por Dios, queremos ser vasos de honra. Estamos en el proceso de limpiar nuestra imagen, estamos en el proceso de limpiar el testimonio de los cristianos, estamos en el proceso de comenzar a ser una nueva generación aprovechando todo esto que Dios nos está dando y este alimento diario que nos está nutriendo y nos está poniendo más robustos espiritualmente. Entonces no dejemos ningún cabo suelto, mis amados. El temita de no, es que es una reunión social y entonces terminamos borrachos y en lugar de dar testimonio a los demás, entonces terminamos dejando el nombre del Señor en el piso y luego decimos que somos cristianos y así borrachos predicándole a los otros y los otros burlando diciendo este borracho, diciendo no, es que Dios no saca el vicio y Dios no, pues primero que lo saque a usted antes de que venga a hablarnos a nosotros. Entonces son temas que ya se supone que están muy por hecho de que ya nosotros nos practicamos, pero es mi obligación de todas maneras mostrarle esto que el Señor hoy nos quiere guiar para que hagamos. Lo mismo tiene que ver con el tema de la glotonería, de comer en exceso. Es pecado y el cristiano no lo tiene que practicar. Romanos capítulo 13, en el verso 13, el apóstol Pablo dijo, andemos como de día, y este es un punto bien bonito, o sea, en todo lugar, mis amados, andemos como de día. No tenemos por qué andar nosotros en oscuridad, no tenemos por qué estar haciendo cosas a espaldas, no tenemos por qué estar haciendo cosas ocultas, no tenemos que tener dobles, vidas, ni en la empresa, ni en nuestra vida, ni en nuestra familia. No, mis amados, ese cuentico de que yo soy empresario y hay que ser vivos en los negocios y hay que saber manejar las empresas y manejando dobles contabilidades y mirando la manera como evado impuestos para salir adelante, no. Pues tú aparentemente dices, no, pues sí, hice una buena jugada y engañé al Estado y lo demás, pero a Dios no lo estás engañando. Seamos transparentes. Pero pastor, es que tal vez no entiende que la situación está difícil. Sí, yo eso lo entiendo, pero también entiendo lo que la Biblia dice, que en muchas oportunidades, en situaciones difíciles, cuando las personas caminaron en rectitud, Dios los sacó adelante y Dios se glorificó. Donde no había nada que sembrar, donde era un peladero completo, donde era un desierto completo y todo el mundo estaba huyendo, ahí los hombres de Dios, por obediencia a la palabra del Señor,
Señor, ahí sembraron donde los demás decían no hay nada, aquí no sean sino piedras, ellos sembraron y vino una cosecha grande y fueron enriquecidos porque Dios sabe manejar sus cosas. A Dios le agrada cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros caminamos en esa obediencia, cuando estamos ordenados, porque recuerden que Dios es un Dios de orden y cuando Él ve el orden, Él se complace en bendecir donde hay orden. Entonces organicemos eso, aún nuestra vida. Estamos hablando hoy de cosas como la glotonería. Dice entonces Romanos 13:13, andemos con medida honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Entonces son puntos que son muy importantes, que a veces no se predica, que a veces no se habla de eso, pero que sí es necesario que nosotros tengamos en cuenta, porque estamos hablando de la libertad, hasta dónde podemos ir nosotros, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. El otro punto tiene que ver con la vagabundería, con la pereza, con la desidia. Ya llega el momento en que el cristiano se conforma y entonces terminó enquilosado y terminó como enconchado, ya no tiene ganas de hacer nada, ya no tiene interés de nada, se ha descuidado ya, como ya soy salvo, como ya tengo la salvación, como yo sé que tengo una mansión en el cielo, entonces ya dejaron de soñar, ya dejaron de proyectar en sus vidas, y entonces ya viene la ociosidad, ya no quieren trabajar, ya entonces solamente quieren vivir de la misericordia de Dios. Y ya pasan años y años. Yo entiendo, mis amados, yo eso lo entiendo, que hay temporadas donde son difíciles, temporadas donde la situación se pone álgida, pero es que ya toda la vida en la misma temporada yo creo que ya hay que entrar a revisar. Yo creo que el problema ya no es social, el problema ya es personal, porque ya se acostumbraron a vivir en la pereza, en la desidia, ya hay ociosidad y entonces ya quieren las cosas como cómodas, se pierde mucho tiempo, se gasta el tiempo en cosas inútiles y este no es un tiempo para eso, mis amados. Este es un tiempo para ser muy productivos, este es un tiempo para aprovechar cada momento, cada instante. Todo eso que nosotros hablamos de vagabundería, de pereza, de desidia, de ociosidad, todo eso es pecado ante los ojos de Dios. Eso que lo hagan los demás, pero ya nosotros como hijos tenemos que replantear y tenemos que entrar a hacer las cosas conforme a como Dios dice. El libro de Proverbios, capítulo 6, a partir del verso 6, nos habla y nos da un ejemplo muy bonito de la naturaleza en este tema. Proverbios, capítulo 6, verso 6. Dice la Biblia, ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo tú te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Llega el momento en que la gente tiene, 40, 50 años y ya sienten viejos, ya no quieren proyectarse, ya se les cerraron las puertas porque ya hubo un bloqueo mental y ya no soy capaz de hacer nada. Y yo creo, mis amados, que estamos todavía altamente productivos. Mientras Dios nos dé la salud, mientras Dios nos dé la vida, mientras Dios nos dé la creatividad, este es un tiempo, y yo sé que muchas personas en el mundo, fruto de la crisis que se está viviendo, han sacado cosas que ni siquiera se imaginaron que podían hacer. Las crisis es un sinónimo de cambio, es un sinónimo de oportunidad, pero infortunadamente muchos toman las crisis para justificarse y meterse en ese lugar y decir, no, es que no hay nada que hacer, es que ya dónde va a trabajar uno, no, es que ya soy viejo, no, es que yo a dónde voy a pasar hojas de vida, no, pero es que yo ya qué voy a hacer. Y entonces la gente son muertos andantes, siguen caminando, pero realmente no hay sueños, no hay proyección. Aún eso aplica para nosotros como cristianos, mis amados. El apóstol Pablo dijo a la iglesia en Tesalónica, capítulo 4, verso 11, en Primera de Tesalonicenses, permítame lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Y esto me parece bien interesante, ponernos como objetivo vivir una vida tranquila. No nos dejemos llevar, mis amados, por el sistema, no nos dejemos llevar por las compras compulsivas, por el temita pues de la rebaja y que hay que aprovechar esto. Y la gente de una forma insensata, sin sesos, sin inteligencia, termina metiéndose en eso, comprando cosas, pagando con tarjetas de crédito, entendiendo tal vez que van a pagar el doble, pero no importa, quiero tenerlo ya. Y terminan pagando 2 o 3 veces un artículo y terminan aquí colgados. Pierden su tranquilidad, pierden su paz, mis amados. Nosotros no estamos para vivir de apariencias. Nosotros no estamos para demostrarles, para que los demás se den cuenta que yo sí tengo. ¿Y qué sacamos con tener una cantidad de cosas, de mostrar cosas externas, cuando en nuestro corazón, en nuestra vida, tenemos una cantidad de preocupaciones, de angustia que nos enferma, que nos estresa, que nos lleva a una crisis, que nos lleva a una neurosis, porque no sabemos ahora cómo vamos a pagar las deudas? El consejo bíblico, el consejo de Dios que da a través del apóstol Pablo es:
Pónganse como objetivos vivir una vida tranquila. Si tienes para comprar, qué bendición, compra. Si es posible, compra de contado. Si es posible, mejor ahorra. Y cuando tengas ya el capital para comprar, vas y compras de contado. Cuando tú vas con la plata, puedes conseguir hasta un mejor precio. Pero es que cuando tú compras a crédito, estás comprando 2 o 3 veces. Estás aprovechando a los agiotistas, a las personas que en este momento se están lucrando. Y hay que tener mucho cuidado. Seamos muy inteligentes, seamos muy sabios. Y fíjese que la Biblia es tan hermosa que nos da consejo en todo. Lo hemos dicho en estos días. Y hasta en este tipo de cosas. Sigue diciendo el apóstol Pablo, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos. Noten que aquí está hablando del trabajar, del producir, mis amados. Tal como los instruimos anteriormente, dice el apóstol Pablo. Y en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10, es un pasaje que nosotros lo conocemos muy bien. Dice la Biblia, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto. Ordenamos, no fue una sugerencia, una orden. Ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El que no trabaja, que no coma. Habla de diligencia, habla de hacer las cosas que tenemos que hacer. Y el mismo Pablo, a los Éfesos, en el capítulo 5, a la altura del verso 15 y 16, les dijo lo siguiente. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Así que tengan cuidado de cómo viven. Tengan cuidado de cómo viven. Revísate, por favor. No vivan como necios, sino como sabios. Ahí está el consejo de Dios. Los necios son los que se meten en deudas y una cantidad de cosas que les quitan la paz. Los necios compran cosas por aparentar. Los necios hacen, digamos, lo mismo que hace el mundo, el común. Nosotros somos diferentes, tengamos en cuenta eso. Aún hasta en eso tenemos que marcar una diferencia. No vivan como necios, sino como sabios. Y mire lo que dice el verso 16. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y yo no sé cuántos años hace que escribieron esta carta, pero hoy tiene tanto sentido. Dice, saquen provecho. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Noten también, y entre otras, que siempre han habido días malos. Siempre hay temporadas malas. Si usted se pone a pensar, siempre han habido crisis por un lado y por otro lado. O sea, esto de las crisis no es nuevo, no es este año, no es ahorita por el tema de la pandemia, no es por el COVID, no. Siempre han habido crisis de una u otra manera. Pero no podemos nosotros entonces esperemos que salgamos de la crisis. No, y seguramente salimos de esta y vendrá otra. Y así va a ser toda la vida, mis amados. Lo que tenemos es que reaccionar nosotros. Hay varias cosas que en el Nuevo Testamento, digamos, el Señor las señala o las tilda como pecado. Y por eso son cosas que el cristiano no debe practicar. Miren, si alguien se dice que es cristiano, esto que vamos a leer que dice la Biblia son cosas que ya nosotros no debemos practicar. Y que si alguien la está practicando, si alguien que escucha, alguien que está de repente aquí en la sala está practicando, de una vez ya da una indicación muy clara, conforme a lo que hemos estudiado, que no ha nacido de nuevo. Es un creyente, sí, pero es un creyente que no es salvo, es un creyente que no ha nacido de nuevo. ¿Cuáles cosas son? Ahí están en 1 Corintios, capítulo 6, verso 9 y 11. Y lo bonito es que la Biblia sigue siendo ese espejo donde nos estamos mirando en esta mañana para ver qué cosas están en nosotros. Si alguien la descubre, la detecta, Dios se las muestra, se las revela, es para tu bien. Es esa piedrita que está ahí, es ese pecado que está ahí, que Dios lo saca para que tú lo tengas en cuenta, lo saques de tu vida y comiences a seguir el proceso de santificación que Dios está haciendo con nosotros. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 en adelante. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos, no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos, ya sabemos lo que es ídolo, tengan mucho cuidado en este tema, porque nosotros somos muy dados a señalar a los demás, es que nosotros no adoramos esto, no adoramos lo otro, pero nosotros aún como cristianos solemos hacer ídolos de cosas que son muy comunes y que son muy legales, como por ejemplo los hijos, como por ejemplo la esposa, como por ejemplo una mascota, como por ejemplo el carro, como por ejemplo el dinero, el trabajo, el título. Podemos hacer ídolos de cualquier cosa. Entonces dice la Biblia, los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan
o estafan a la gente, escuchen, o estafan a la gente, ninguno de estos heredarán el reino de Dios. No te aproveches y no permitas que se aprovechen de tu buena fe y que te saquen cosas, que te engañen con palabras muy bonitas, pseudo espirituales, pero que a la final lo que están buscando es estafar a la gente. Ten mucho cuidado. Esos estafadores no solamente están afuera, también están dentro de la iglesia, y de hecho lo está hablando es a la iglesia. Lo está hablando a la iglesia. Tengamos mucho cuidado. Seamos muy sabios, mis amados, en la toma de decisiones. Esto que es que el hermanito fulano de tal me vino a ofrecer un negocio, entonces, listo, ¿cuánta plata necesita, hermano? Tome la plata, y después terminaron estafando y perdiendo tu plata. Por favor, no estamos para eso. Versículo 11. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados. Fíjense que está hablando de la limpieza. Fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Manifiestas, dice Gálatas capítulo 5, verso 19. Manifiestas, son evidentes, se pueden ver, se pueden vislumbrar. No hay necesidad de buscar en lo profundo, no, eso sale a flote, digamos. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Ahí está. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Yo espero que a esta altura, por lo menos los que estamos aquí en la sala, ya ninguna de estas cosas los estemos practicando. Eso éramos antes, dice la palabra de Dios. Si un creyente, y ese creyente entre comillas, puede practicar este pecado, debe examinarse a ver si tiene la salvación. ¿Qué fe es la que tiene? Si es salvo o no es salvo. El que practica el pecado, el que no se ha arrepentido y sigue viviendo en esto, que está en la vida y que está posiblemente en alguna congregación sin arrepentimiento, él debe saber que no tiene la salvación. Recuerde que Dios manda a todos los hombres, dice la Biblia, en todo lugar que se arrepientan. Ese fue uno de los pasajes que Dios nos dio en Hechos de los Apóstoles capítulo 17, versos 30 y 31. Él manda a todos los hombres en todo tiempo que se arrepientan. Si a pesar de todo lo que Dios ha pasado, digamos el arado, todavía hay cosas y Dios sigue removiendo, por favor, no dilaten más. Tomemos las mejores decisiones. Sin embargo, a pesar que nosotros sabemos esto, que en la vida cristiana, y creo que tú lo tienes muy claro, que en la vida cristiana o es blanco o es negro, claramente se ve o es bueno o es malo, eso ya tú lo tienes claro. Sin embargo, para muchas personas en la vida cristiana aún viven con áreas grises. Y no debemos permitir eso, mis amados. Recordemos que la Biblia en Apocalipsis dice que a los tibios el Señor vomita, le causa náuseas. Por favor, nosotros estamos en un proceso. Nosotros no somos ni religiosos porque estamos en contra de la religiosidad. No somos legalistas porque nosotros estamos viviendo por la gracia, pero sí tenemos que vivir nuestra vida ajustada a la palabra de Dios. Y hay un buen termómetro, algunas preguntas que tú te puedes hacer ya para ir terminando, digamos, toda esta serie de lo que es la libertad en Cristo. Una de ellas podría ser, a esta altura, para que tú te la hagas de manera muy personal. Honestamente, ¿tú te estás dejando dominar de algo que debería ya ser controlado en tu vida? ¿Hay algo en tu vida que aún te está controlando? Y tú dices, bueno, pero eso no es tan malo. Pues yo sencillamente, lo que pasa es que sí, me gusta estar mucho tiempo en la televisión. Por ejemplo, son cosas, yo no siento que ver televisión sea pecado, porque es que nos toca poner bien eso. Pero es que podríamos aprovechar más el tiempo. Si nosotros nos damos cuenta después de una jornada de 4, 5, 6 u 8 horas de ver televisión, ¿qué queda de productivo para nuestra vida? ¿Qué provecho podemos sacar en esto? El apóstol Pablo dijo al respecto en 1 Corintios capítulo 6, verso 12, dice, todas las cosas me son lícitas. Porque alguien me va a decir, pastor, pues muéstreme en la Biblia donde dice que ver televisión es pecado. No se lo puedo mostrar porque literalmente no dice así. Por eso deja este tipo de cosas para que cada quien en su conciencia revise y pueda evaluar. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas,
mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No te dejes dominar, mis amados. Aprovecha el tiempo. Ahora, viene una segunda pregunta. ¿Me estoy edificando o estoy edificando a otros con esto que estoy haciendo hoy en día? ¿Será que esto que yo hago está ayudando a otros? ¿Me está ayudando a mí? ¿Me está ayudando para seguirme fortaleciendo, sobre todo en mi parte espiritual? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, verso 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿No todo qué? Edifica. Y ahí tenemos entonces que estar trabajando. Si eso que yo voy a hacer, si ese libro que voy a leer, si esa película que voy a ver, si esto que voy a hacer en este momento me edifica, lo hago. Si veo que no me edifica, entonces pues digo, ¿para qué? ¿Para qué perdemos el tiempo en eso? Y esto me lleva a una tercera pregunta que tendríamos que hacer. ¿Puedo pedir la bendición de Dios con una conciencia clara? Es decir, yo estoy caminando tan conforme a la voluntad de Dios que tengo la autoridad para pedirle a Dios. Porque es que si no oramos, no buscamos de Dios, no leemos la Biblia, nos da pereza hacer cosas espirituales, edificarnos. Y después cuando estoy en el problema, entonces ahora sí le voy a pedir a Dios. ¿Será? Escúcheme que bien la pregunta. ¿Puedo pedir la bendición de Dios con clara conciencia? Y el apóstol responde a esta pregunta en Colosenses capítulo 3, verso 17. Dice, y todo lo que hagáis, estoy en Colosenses 3, 17, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hablemos, eso que tú estás haciendo, glorifica a Dios. Eso que tú estás hablando, glorifica a Dios. Y como muchas veces lo he dicho y hoy lo tengo que repetir porque vale la pena y está en la ocasión, la mejor manera para uno hacer las cosas con una clara conciencia es que antes de que yo diga esas palabras, te hagas el cuestionamiento, nos hagamos la pregunta, ¿eso que yo voy a decir lo diría el Señor Jesucristo? ¿La manera como estoy hablando, de esa manera hablaría el Señor Jesucristo? ¿Esto que yo voy a hacer lo haría el Señor Jesucristo? ¿Esto que voy a mirar lo miraría el Señor Jesucristo? ¿A este lugar donde voy a entrar, entraría el Señor Jesucristo? Y entonces tú tienes inmediatamente la respuesta. Y seguramente tu conciencia, seguramente el Espíritu Santo va a decirte en ese momento, no, eso no lo haría. No digas eso. No hables de esa manera. No actúes de esa manera. No entres a ese lugar. No mires ese programa. No mires eso. Eso. Entonces, si eso te lo valida, es decir, el mismo Espíritu Santo, que es el que trabaja dentro de ti, te va a decir qué es bueno y qué es malo. Y ya tú lo sabes. Tú tienes el discernimiento, tienes la sabiduría y tienes tu conciencia. Entonces, eso tenemos que entrar a revisarlo. Hechos de los Apóstoles dice en el capítulo 24, verso 16, y note que todo lo que hemos hablado lo tenemos soportado con la palabra de Dios, que no es un conocimiento humano, no es algo que sale de un libro de psicología o algo así, no, es la palabra de Dios, es Dios ordenando a su pueblo, es Dios organizando a su pueblo, es Dios preparando a su iglesia para aquella venida y donde quiere encontrar una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin arruga. Y en ese momento no van a existir medios, o es o no es. Dice la Biblia en Hechos 24, 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Decir que la Biblia dice que nosotros siempre hemos de tener claramente eso, o sea, lo que hagamos lo hagamos a conciencia, no estamos perjudicando a nadie. Ese trabajo que estoy haciendo hoy lo estoy haciendo a conciencia. Esto que yo estoy haciendo, este producto que le estoy entregando a mi cliente, lo estoy haciendo no lo estoy engañando, no le estoy mostrando algo aparentemente bonito, pero cuando él se lo coloque a la segunda postura ya no le sirve para nada. No, este producto que yo le estoy vendiendo a mi cliente es un producto de calidad y lo que yo le estoy diciendo lo estoy cumpliendo. Tengo la conciencia tranquila que lo estoy haciendo de la mejor manera. Estoy formando a mis hijos de la mejor manera. Estoy llevando un matrimonio de la mejor manera. Estoy siendo transparente. Estoy haciendo las cosas correctas. Yo como pastor hoy tengo mi conciencia limpia, que estoy haciendo un trabajo honesto delante de Dios. Y tengo la conciencia tranquila. Nadie puede decir, mire, eso es un mentiroso, mire, es un engañador, mire, es un estafador. No, mis amados. Tener siempre la conciencia tranquila, la conciencia limpia delante de Dios. Si el Señor retornara en este momento, ahí viene una pregunta, ¿me sentiría yo avergonzado de algo? Si hoy en este momento, mientras estamos aquí reunidos, ¿será que alguien puede sentir vergüenza si llegase hoy el Señor? Por eso Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo 1, verso 8, el cual también os confirma hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
que cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, que no sabemos cuándo, por eso tenemos que estar preparados todos los días, nos encuentre irreprensibles, mis amados. Que cada día cuando tú te acuestas, cuando colocas tu cabecita para dormir, tú puedas hacer como una revisión, escanee tu día y puedas decir, yo hice las cosas a conciencia. Hoy estoy tranquilo, he crecido espiritualmente, he hecho esto, pude hacer esto, y puedo estar tranquilo, que no ofendí a nadie, que no mentí a nadie, que no engañé a nadie, que estoy tranquilo en eso. Como si el Señor llegase, entonces nos puede encontrar limpios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, al respecto del apóstol Pablo, dice de la siguiente manera. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, todo lo que somos, y lo aclara, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso habla de integridad, completo. Nuestro ser, nuestro espíritu, es decir, la forma que actuamos, la forma que hablamos, la forma como pensamos, la forma nosotros como nos vemos, la forma de vestir, todo, que no tenga nadie, por favor, de qué reprocharnos. Y esto es bien interesante, mis amados. Entonces vendría otra pregunta para que nosotros nos cuestionemos y nos hagamos. ¿Lo que yo estoy haciendo ayuda a mi hermano para que crezca? ¿O al contrario, lo que yo estoy haciendo puede ser un tropezadero para alguien? Lo veíamos ayer en Romanos capítulo 14, versos 13 y 15, en lo que tiene que ver aún con lo que nosotros comemos. Si eso que nosotros comemos es causa de hacer tropezar a mi hermano, pues yo no quiero que él tropiece, entonces pues dejo de comer eso. No, pero es que eso, no hay nada prohibido para comer. Sí, pero si eso va a hacer que la otra persona tropiece, entonces yo mejor me abstengo de eso. Y Romanos capítulo 15, verso 1 y 2, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Roma, dice lo siguiente. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Es decir, tú y yo que hemos crecido espiritualmente, pues tenemos que soportar a aquellas personas que no escuchan mensajes como estos, personas que hasta ahora están comenzando la vida espiritual, la vida cristiana. Nosotros que decimos que somos cristianos, que llevamos tanto tiempo en la vida cristiana, pues demuéstrelo. O sea, tú no puedes medirte a los débiles, tú tienes que mostrarle. Dice, y no agradamos a nosotros mismos. Entonces dice que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. O sea, lo que tú y yo hagamos, que sea agradable al otro para que él pueda ser edificado, para que podamos ser un buen ejemplo para ellos. Ahora, ¿sería esto lo que yo hago, lo que voy a hacer, lo que pienso hacer? ¿Será que esto que yo estoy practicando ayudará a una persona que no ha llegado a los pies de Cristo? Y esto que yo estoy haciendo, ¿será que esto ayuda para que esa persona que no es cristiano, ahora por causa de lo que ve en mí, pueda llegar a los caminos de Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Será que mi empresa puede ser un buen testimonio para otro empresario que diga, oiga, qué buenísimo? O sea, uno puede tener una empresa y puede caminar con los mandatos de Dios, y tú le puedes decir, sí, mira cómo manejo la empresa. Puedes venir a revisar todo lo que yo manejo, todos los departamentos, todo lo hacemos con una transparencia. Mire la nómina como la manejamos, mire cómo tratamos a los empleados, mire cómo manejamos las cosas. ¿Será que eso puede inspirar para que otro empresario diga, oiga, yo quiero ser un cristiano también? Porque yo veo que tu negocio es boyante, yo veo que tu negocio es un negocio próspero, ahora ya encuentro el secreto de la prosperidad tuya, es que tú manejas principios de Dios. Enséñeme, por favor, yo quiero aprender de eso porque quiero manejar mi empresa como tú la manejas. O al contrario, la gente va a decir, uy, y entonces quítele ese pescadito que puso en el aviso porque usted es una persona que no es honesta, no es transparente, dice mentiras, engaña. Entonces, ¿para qué dice que es cristiana? Quiten esos cuadros y quiten tantas cosas que colocan ustedes cristianas porque realmente ustedes no están dando testimonio. Qué duro que una persona inconversa diga eso. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 31 en adelante, dice, si pues coméis, bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, mis amados, que sea para la gloria de Dios. No seáis, dice la Biblia, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Qué lindo pasaje. No pensando en nosotros, yo voy a ganar y en este negocio saco la mejor tajada. No, mis amados. Que los demás tengan mayor provecho para decir, mire, esta persona qué bueno hacer negocios. Yo sé que gané más que él, pero mire, es una persona honesta, transparente. Eso ayuda mucho, mis amados. Ahora, viene otra pregunta. ¿Me condena mi conciencia?
Es decir, cuando tú haces algo, tu conciencia te condena. Digamos, vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos. Uno de ellos está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, verso 16. Dice la Biblia: y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Qué hermoso, mis amados, que lo que nosotros hacemos, decimos, yo sé que esto no ofende a Dios. Y yo sé que esto que estoy haciendo no está ofendiendo a nadie. Eso es uno saber que está haciendo las cosas transparentes, que está haciendo las cosas rectas, que uno está haciendo las cosas ecuánimes, que estamos siendo congruentes en lo que nosotros decimos creer y lo que la gente está viendo en nosotros. El apóstol Pedro, en su primer carta, capítulo 3, verso 16, dijo lo siguiente: teniendo buena conciencia. O sea, fíjense que esa conciencia, recuerde que ya les he dicho que la conciencia es como ese testigo silencioso que Dios colocó en nosotros. Y siempre tenemos que tener buena conciencia, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de nosotros como malhechores sean avergonzados los calumniadores, dice, y que vuestra buena conducta en Cristo sea lo que represente, lo que refleje lo que nosotros somos. Aquellos que nos calumnian, aquellos que hablan de nosotros, terminen siendo avergonzados, aquellos que nos calumnian. Que nuestra buena conducta verdaderamente hable de nosotros. Que nosotros no tengamos necesidad ni siquiera de defendernos, sino que los resultados que nosotros mostramos a los demás es lo que hable por nosotros. Dice Hebreos capítulo 13, verso 18, orad por vosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Este es un buen punto, mis amados. Que a partir de todo esto que Dios está haciendo, que a partir del confinamiento, del crecimiento espiritual que Dios nos está dando, nosotros procuremos salir. Una vez ya tengamos la libertad para poder volver a estar en nuestra vida normal y cotidiana, la gente vea que nosotros nos estamos conduciendo en todo. Que todo este proceso de estar aquí confinados, aprendiendo del Señor, realmente da de unos dividendos, vidas cambiadas. Dice 1 Timoteo capítulo 1, verso 5, Pablo dándole el consejo a Timoteo, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces siempre, mis amados, procuremos hacer lo bueno, hacer lo correcto, hacer lo que verdaderamente agrada a Dios. Que lo que sea correcto entre a nuestra vida, que lo que sea incorrecto salga de nuestra vida. Recuerde que una de las cosas que vimos entre los apartes del fruto de un nacido de nuevo se llama el fruto de justicia, y el fruto de justicia decíamos que es hacer lo correcto en todo. Y la Biblia dice en Filipenses capítulo 4, verso 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensemos las cosas buenas, mis amados. Ya dejemos de una vez por todas todo aquello que no le agrada a Dios. Ahora, tiene mucho que ver lo que dice Romanos capítulo 14, verso 23, sobre todo aquellas personas que se preguntan a esta altura, bueno, pastor, pero en conclusión, uno qué puede comer y qué no puede comer, por ejemplo, qué puede hacer y qué no puede hacer. Y entonces esa respuesta no se la voy a dar yo. Esa respuesta la tiene la Biblia, y el apóstol Pablo se lo dijo a la iglesia, a los romanos, que seguramente tenían ese mismo cuestionamiento. Entonces dice, es que yo no sé, yo tengo dudas si puedo comer esto, si puedo hacer esto, si puedo hacer lo otro. Y entonces la respuesta está aquí. Escuchen por favor Romanos capítulo 14, verso 23, y lo voy a leer con la nueva traducción viviente, y dice lo siguiente. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, repito, pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo. Pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Si tú crees, voy a poner un ejemplo muy típico. Pastor, ¿será que comer rellena es malo? ¿Será que es pecado? Si tú crees que comer rellena es malo, pues no lo hagas. Porque si te la comes sabiendo y creyendo que es malo, pues ya. Reina Valera dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pastor, pero ¿será que es pecado tomarme una cerveza? Si tú crees que es pecado tomarte una cerveza, pues no te la tomes. Ahora, ahí siempre hay que tener los límites.
Pero pastor, un refajito. Si tú crees que tomarse el refajo no te hace daño, pues dale, y que no va a ser causa de tropiezo a alguien, tranquilo. No le estoy dando licencia para que tome, mis amados. Por favor, tengan mucho cuidado en eso. Tengan mucho cuidado, y ayer tocamos el tema para, si alguien no lo escuchó, lo puedes escuchar. Ten mucho cuidado en esto. Lo único que y yo les digo para mirar aquí y terminar esta parte es que si nosotros creemos que eso es malo hacerlo, pues no lo hagamos, punto, no lo hagamos y ya estamos tranquilos por causa de la conciencia. Y termino entonces de cómo entonces hacemos un balance, que ya la pregunta final, ¿cómo puedo obtener un balance entre mis libertades como cristiano y las necesidades que tienen otras personas? ¿Cómo yo puedo, a ver hasta dónde puedo llegar? Y encontré un pasaje en la Biblia que es 2 Corintios capítulo 3, verso 16, que dice, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quita, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Tenemos libertad, mis amados, pero tengamos y usemos la libertad para bien. Y cierro con un broche de oro que encontré en la Biblia, que me pareció el más propicio para poder nosotros concluir muchas cosas en lo que tiene que ver con este tema, y está en 2 de Pedro, capítulo 1, a la altura del verso 5 en adelante, para que tú abras ahí tu Biblia y si lo quieres marcar, lo marques. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, ese pasaje, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5 en adelante. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Apuntémosle a eso, que todo lo que hagamos sea con excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. ¿Dónde adquirimos el conocimiento? En la palabra de Dios. Verso 6. Y el conocimiento con control propio, con dominio propio. Es decir, hagamos las cosas, controlémonos. Yo sé que a veces son muy impulsivos, muy arrebatados para hacer las cosas, para decir cosas. Tengamos control propio. A ese control propio con perseverancia. Mis amados, estamos en esta carrera, necesitamos seguir perseverando. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal. Y ese afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezca de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí está como el copilado. Y en Reina Valera dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. La palabra virtud es el original arete, que quiere decir excelencia. Es decir, creemos en Dios y todo lo que hagamos lo vamos a hacer con excelencia. A esa excelencia vamos a colocarle conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Ese dominio propio tiene mucho que ver en que estamos tentados a pecar. No lo voy a hacer. En lo que vamos a hablar, no lo voy a decir. A eso tengamos paciencia, mis amados. Este es un tiempo para tener paciencia. A esa paciencia tengamos piedad, que es el amor hacia los demás. A la piedad, un afecto fraternal. Y a ese afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Ahí vamos a tener oficio, vamos a tener mucho que hacer, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Indudablemente que vamos a tener resultados. Indudablemente, mis amados, que si nosotros caminamos conforme a como dice la palabra de Dios, primero vamos a estar ocupados, como dice aquí la Escritura, y segundo, vamos a cumplir y vamos a hacer la voluntad de Dios. Con esta lección estamos terminando todo lo que tiene que ver con nuestra libertad en Cristo Jesús. Espero que estas 4 entregas en esta miniserie nos ayuden. Vale la pena que la repasemos, vale la pena que nosotros podamos revisar todo este material. Hoy estamos en el video número 22, el audio número 22, y seguramente que esto han sido lecciones que nos han ayudado para nuestra vida y nos seguirán ayudando. Mañana vamos a colocar, o bueno, en estos días vamos a seguir colocando lo que son lo último que tiene que ver con las raíces para tener ya una base sólida y de aquí en adelante comenzar a ver un crecimiento y una madurez espiritual. Oremos al Señor, digámosle: Padre, muchas gracias por esta oportunidad, gracias por tu palabra, gracias Señor por tu consejo, gracias por enseñarnos, Dios, la verdad de tu palabra. Queremos seguir caminando, Señor, en esta obediencia, queremos seguir andando bajo la perspectiva tuya, Señor. Ya no bajo la perspectiva del mundo, ya no lo que el mundo nos indicaba, sino que ahora queremos caminar bajo la obediencia tuya. Y seguramente que esto y muchas cosas más
tendremos nosotros que entrar a corregir en nuestras vidas. Pero qué lindo es saber, Señor, que tú estás buscando la excelencia en nuestras vidas. Indudablemente, Dios, que lo que tú estás persiguiendo con nosotros es que tengamos una conciencia limpia delante de ti. Cada vez que compartimos un tema como esto, Señor, nos da la impresión que cada día el día está más cerca y que no tendremos ninguna disculpa, ninguna excusa delante de ti, Señor. Tal vez en este mundo somos muy dados a sacar excusas, a sacar disculpas, pero nos olvidamos, Señor, que delante de ti no hay absolutamente nada oculto. Por eso, ayúdanos a tomar decisiones. Mis hermanos y yo, Señor, junto con mi esposa, que estamos en luchas, en lo que tenemos que morir a la carne, que podamos tomar esas decisiones acertadas y que podamos ser útiles para la obra tuya, Señor. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén.